El bosque en el fondo del mar. Kouji Suzuki, 1996. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para Cuentos Extraños, Weird Tales. El bosque en el fondo del mar. Principios de invierno, 1975. Sin saber cómo, la tierra blanda por la que estaba caminando dio paso a un suelo rocoso. Al salir del bosque, se encontró con un desnivel del terreno. Mientras sentía la dureza de la roca bajo sus pies, se acercó al borde y miró hacia abajo. Comprobó que era una pequeña caída no más alta que un hombre. El bosque se interrumpía en ese punto y se extendía bajo el desnivel por una ladera cubierta de hojas muertas. Un arroyo debía serpentear a lo largo del lado oriental de la montaña, pero desde allí no se veía ningún valle ni se oía el fluir de la corriente. Hasta un poco antes había visto varias veces el destello de la luz del sol del mediodía reflejándose en el agua. Tal vez, el arroyo discurría bajo la tierra y había desaparecido. No había necesidad de comprobarlo en el mapa. El agua subterránea que emanaba de las montañas de esa zona se unía con el afluente del río Tama que desembocaba en la bahía de Tokio. Bajo sus pies, por debajo de la escarpada roca, fluía el agua subterránea alimentada por la lluvia que había ido filtrándose hacia las profundidades. Al imaginar esa agua cristalina, Fumiko Sugiyame tuvo una extraña sensación de incongruencia. Vivía en un piso del alto edificio ubicado en la orilla del río Tama que casi daba a la bahía de Tokio. Recordaba claramente el color del río que veía todos los días, tan sucio que no podía definirlo de otra manera que de color gris negruzco. Se preguntó cómo esa agua tan pura y transparente se podía transformar en un líquido tan repugnante al desembocar en la bahía. De pie sobre la pequeña pared de piedra, Sugiyame pensó que sería fascinante poder observar cómo el color iba mutando progresivamente a lo largo del recorrido desde la fuente hasta la bahía. Iba a saltar el desnivel, pero vaciló. No lo disuadió la altura, que era relativamente fácil de superar, sino un mal presentimiento que había cruzado por su mente. El suelo bajo el desnivel, densamente cubierto de hojas, parecía mullido y muy inestable. En el pasado se había resbalado varias veces sobre las hojas en sus paseos por las montañas. Las hojas mojadas y pegadas a la superficie de las rocas son particularmente resbaladizas. Siempre, bajo el suelo blando de humus, se ocultaban hoyos o raíces de los árboles que podrían producirle un esguince de tobillo. Pero un esguince era lo de menos. Sugiyame tuvo una visión. Allí abajo, un agujero oscuro y sin fondo lo aguardaba como una trampa de terribles consecuencias, y sintió flojera en las rodillas. Un crujido como el de una persona o un animal que se adentrara en la maleza se acercaba a su espalda. Supuso que su compañero Sakekibare no tardaría ni un minuto en alcanzarlo. Sugiyame lo esperó. Señaló con la barbilla hacia la pared para llamar la atención de Sakekibare, que se acercaba jadeando. Procuró que su rostro reflejara el dilema de si saltar o no. Sin embargo, Sakekibare, haciendo alarde de su despreocupación característica, se lanzó sin examinar siquiera lo que había abajo y aterrizó sobre las hojas con un ruido sordo. Acto seguido cayó de culo en la ligera pendiente del terreno, apoyándose con las manos atrás. Luego levantó la barbilla y sonrió a Sugiyame animándole a que saltara de inmediato. Sakekibare era corpulento y nada ágil, pero era tan intrépido que su temeridad había inquietado más de una vez a Sugiyame en el pasado. ¿Estás bien?, preguntó este. En lugar de contestar, Sakekibare se puso de pie con una sonrisa amarga en el rostro, pero se resbaló en las hojas y volvió a caer de culo. Sugiyame soltó una carcajada. De repente, Sakekibare se puso serio como si se hubiera dado cuenta de algo, se arrastró tumbado boca arriba hasta el pie de la pared y comenzó a inspeccionar el terreno a su alrededor. «Mira esto». Sakekibare levantó una mano haciendo señas a su amigo para que se diera prisa en bajar. Calculando la inclinación del terreno,
Sugiyame dio un salto y aterrizó sobre sus pies sin perder el equilibrio, apoyándose solo con una mano en el suelo. Cuando se volvió, vio a Sakekibare que, tendido boca abajo, acercaba su cara a la base de la pared. Justo al lado de su cabeza se abría un agujero de un tamaño similar a su cara redonda. Sugiyame se tumbó junto a su amigo y atisbó en el interior. ¿Será la entrada de una cueva?, murmuró Sugiyame hablando más para sí mismo que para Sakekibare. No estaba tan emocionado como para hacerse ilusiones. Más bien, trataba de contenerse por si sus expectativas se frustraban. Después de mediodía caminando por la montaña, habían encontrado varios agujeros, pero todos habían sido poco más que una grieta de la roca, tan estrechos que apenas se podía introducir un brazo. Sugiyame supuso lógicamente que sería la guarida de un animal o algo por el estilo. Con una expresión grave, Sakekibare comenzó a retirar las hojas alrededor del agujero con ambas manos. Pronto apareció la tierra tierna y húmeda, pero él no paraba de mover las manos. Daba la sensación de que la abertura del agujero aspiraba el aire exterior hacia su interior. Al parecer, dentro circulaba una corriente de aire que indicaba que no se trataba de una cueva pequeña. Aunque levemente, la esperanza de Sugiyame tomó vuelo. Con impaciencia, se quitó la mochila de la espalda, sacó una pala plegable y raspó la tierra de la parte inferior de la abertura. En menos de 10 minutos, el agujero se agrandó para permitir que un hombre pudiera pasar a rastras. Entonces, los dos, uno detrás de otro, metieron medio cuerpo y examinaron el interior iluminándolo con una linterna. Lo sabía. No hay duda. Sakekibare casi gimió de entusiasmo. Sugiyame también se convenció. Más allá de la abertura se extendía un espacio insondable. El aire que subía por la ladera de la montaña era aspirado hacia el interior del agujero, y al aguzar el oído, se podía percibir el débil eco del goteo del agua proveniente de las oscuras profundidades. Es probable que, a pesar de que estaba convencido, Sugiyame contestó con ambigüedad deliberadamente, porque no era nada fácil descubrir una cueva donde nunca antes algún ser humano hubiera puesto el pie. Hacía 2 años y medio que había nacido su hijo mayor, y ahora que su mujer esperaba el segundo, Sugiyame sintió que su espíritu aventurero de joven irresponsable se había aplacado. Era inevitable. Con 2 hijos que mantener, no podía permitirse cometer insensateces, así que casi se había resignado a no volver a vivir una aventura extrema. Era cierto que de vez en cuando se enfadaba consigo mismo, pues había comenzado a madurar tan solo a los 30 y pico años. Últimamente, cuando iba en moto, a menudo aflojaba el acelerador, consciente del riesgo de sufrir un accidente, a pesar de no sobrepasar ni de lejos el límite de velocidad. Jamás había controlado el velocímetro hasta que se había casado y había tenido el primer hijo. Simplemente se dejaba llevar, disfrutando de la velocidad. Pero ahora era instintivamente consciente del peligro que entrañaba arriesgarse hasta el límite. Durante la adolescencia y la primera mitad de la juventud había querido experimentar la sensación de vivir moviéndose entre la vida y la muerte. Sugiyame no tenía mucho dinero ahorrado, y al preguntarse qué podría dejar a su esposa e hijos, su espíritu aventurero se desvanecía. A sus 31 años, no podía decir en absoluto que había experimentado todo tipo de aventuras, y aún le quedaban muchas cosas por hacer. Pensaba que haberse dedicado al mismo trabajo en una agencia de investigación afiliada a un periódico le había perjudicado. Si no se hubiese quedado estancado en esa rutina y hubiese permanecido alerta, buscando un puesto mejor, ahora sin duda sería más emprendedor. Mirándolo por el lado bueno, había aprendido a tener autocontrol, pero si lo miraba desde el lado malo, se había vuelto pusilánime. Así pues, situado frente a esa cueva se preguntó si debía ser prudente o aceptar el desafío. Sugiyame sacó una copia del mapa de la mochila y marcó aproximadamente su posición actual. No se olvidó de fotografiar el paisaje de los alrededores para poder localizar el lugar en una próxima visita. Completamente ignorante del dilema de Sugiyame,
Sakekibare estaba tratando de hacer pasar a la fuerza su enorme cuerpo por la abertura. Estaba dispuesto a explorar el interior de la cueva de piedra caliza. Ambos vestían monos de algodón y portaban en la mochila un equipo básico de espeleología. Sin embargo, no tenían todo lo necesario para enfrentarse propiamente a un cometido semejante. Sugiyame agarró a Sakekibare por el mono y tiró de él. ¿No sería mejor dejarlo por hoy? El objetivo de la excursión de ese día era localizar cuevas subterráneas, no explorarlas. Sugiyame trató de reconocer el mérito y la suerte de haber encontrado una, pero debían regresar. Sin embargo, no era suficientemente fuerte para detener el ímpetu de Sakekibare y ni siquiera podía negar su propia e intensa curiosidad por ver cómo era la cueva por dentro. No pienso dar marcha atrás ahora, dijo Sakekibare en tono agresivo, y se retorció sacudiendo la mano de Sugiyame. Espera, Sakekibare. Sugiyame chasqueó la lengua, pero se sintió liberado de alguna manera. Y se aconsejó para sus adentros. No caigas en la tentación. Nos contentaremos con echar un vistazo. Solo con eso, no tiene por qué pasarnos nada. Desde la entrada, a lo largo de unos 10 metros, apenas había espacio para que pasara una persona. Sugiyame avanzó arrastrándose, mientras a la luz de la lámpara de su casco veía delante la parte trasera de Sakekibare balanceándose. Su cuerpo tapaba por completo el túnel, y Sugiyame no podía ver lo que había delante. No comprendía cómo alguien con un físico como el de Sakekibare podía apasionarse con la espeleología. Y llegó a preguntarse si había sido buena idea invitarlo a la excursión de ese día. Sakekibare era irreflexivo. En cualquier aventura, la imprudencia podría costarles la vida. No hacía mucho tiempo que conocía a Sakekibare, unos 3 años escasos, cuando Sugiyame se inscribió en el Club de Espeleología Pilot de Hachioji. Durante su época universitaria, Sugiyame había pertenecido a un club de exploraciones y defendiéndose tanto en las montañas como en el mar, había concentrado su energía juvenil en la escalada y el buceo. Sin embargo, al empezar a trabajar, había visto recortados tanto el tiempo como el dinero para dedicarse a los deportes de aventura, así que se inclinó por la espeleología, que abarcaba tanto tierra como mar. Era necesario dominar las técnicas de escalada para bajar y subir por las cimas de decenas de metros de profundidad. Por otro lado, las cuevas de caliza están formadas por la propia erosión de la piedra, por lo que siempre hay presencia de agua en su interior. En caso de que una corriente de agua cristalina impida el paso, hay que recurrir a técnicas de buceo si se desea avanzar. Sugiyame se entusiasmó con ese deporte nada más comenzar a practicarlo. Japón es un país rico en mesetas de piedra caliza y no escasean los lugares para explorar. Además, en las montañas no muy lejos del centro de Tokio, se esconden esas cuevas inexploradas que se pueden definir como tesoros de aventuras. Para Sugiyame, la espeleología era un deporte simple, pero al mismo tiempo satisfacía en gran medida su sed de aventura. El máximo placer de la espeleología es la sensación de ser el primero en poner el pie en una cueva virgen, no en las cuevas ya anteriormente exploradas. Dicen que un espeleólogo que ha tenido la suerte de saborear esa experiencia jamás será capaz de librarse del hechizo de la espeleología. ¿Acaso estoy ahora realmente en una cueva inexplorada? Mientras avanzaba arrastrándose, Sugiyame se preguntó si era cierto, si sería esa la primera vez para él. Durante varios meses, Sugiyame había estudiado minuciosamente el mapa y según la naturaleza del suelo, otras características geológicas y la forma serpenteante del río, había supuesto que con toda probabilidad esa zona albergaría una cueva desconocida. La noche anterior, durante la conversación telefónica que había mantenido con Sakekibare sobre ese tema, y aprovechando que al día siguiente era domingo, había surgido la idea de dar una vuelta por la montaña para buscar la entrada de alguna posible cueva. Habían salido de casa por la mañana temprano, y después de 2 horas de viaje en coche, lo habían dejado aparcado en una carretera junto al bosque. En ese momento hacía ya unas horas de aquello,
después de recorrer unos 5 o 6 kilómetros. Nunca hubiera imaginado que esa breve caminata los pudiera conducir al descubrimiento de una cueva. Incluso habían acordado no entrar en la cueva en el supuesto caso de encontrar una y organizar más adelante una expedición con el equipamiento completo junto a otros miembros del club. Una expedición con el equipamiento completo. Sakekibare había pronunciado esas palabras en tono de broma, como insinuando con una expresión deliberadamente exagerada que las posibilidades de encontrar una cueva virgen serían nulas. Parecía una cúpula formada probablemente como resultado de un derrumbe. Dirigieron la linterna al techo, pero la luz no llegó a la parte superior y no pudieron estimar la altura. Supuestamente, el desnivel del suelo al techo alcanzaría unos 30 metros como mínimo. En cuanto salieron del túnel, un inmenso espacio surgió ante ellos. Tan pronto como se levantaron y se dieron cuenta de sus descomunales dimensiones, Sugiyame y Sakekibare se quedaron mudos de asombro. Se habían mentalizado de que aquel era un túnel sin salida, y sin embargo habían terminado en una cueva subterránea colosal que superaba con creces sus expectativas. La piedra caliza es un tipo de roca sedimentaria formada por los restos de seres vivos marinos y, por tanto, resultaba que el suelo de aquella cueva había estado hundido en el fondo del mar en un pasado muy lejano. Ese suelo, más tarde, se había elevado convirtiéndose en tierra que había sido cubierta por bosques y erosionada por el agua hasta crear esa cueva inmensa. Al contemplar el techo, más que sorprendido por la magnitud del espacio que se extendía ante sus ojos, Sugiyame se quedó estupefacto pensando en el inconcebible lapso de tiempo transcurrido para dar forma a aquel lugar. Después de unas decenas de segundos en silencio, ambos abrieron la boca a la vez. ¡Qué barbaridad! No encontraban otras palabras para describirlo. Sin duda habían descubierto una de las cuevas de piedra caliza más grandes de la región Tokiota de Kanto y de las prefecturas colindantes. Ni en sueños se hubieran imaginado que la montaña por donde habían estado caminando hacía un rato ocultaba bajo su superficie una cavidad de semejante tamaño. Poco a poco, la excitación se iba apoderando de ambos. Por eso no puedo abandonar la espeleología, la verdad. A continuación, Sakekibare silbó alegremente desafinado mientras daba una vuelta iluminando el interior de la cueva. A Sugiyame el silbido le resultó desagradable, de alguna manera no resultaba oportuno en un lugar como ese. La melodía disonante del silbido habitual de su amigo, que nunca antes le había llamado especialmente la atención, ahora inexplicablemente le irritó sobremanera. De repente, le asaltó un mal presentimiento. Habiendo entrado en una cueva tan grande a través de un túnel tan estrecho, corrían el riesgo, al más leve descuido, de no encontrar el camino de vuelta. Sugiyame sacó la brújula, estimó la dirección y la apuntó en el plano. Pero de inmediato se reprendió a sí mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Uno aseguraba la ruta de vuelta siempre y cuando se dirigiera hacia el fondo. Pero era demasiado arriesgado que dos personas se adentraran a solas en una cueva recién descubierta y más arriesgado aún sin disponer del equipamiento adecuado. Ya era suficiente por ese día. Sin embargo, Sakekibare había llegado a un extremo de la cueva e iluminaba con la linterna la parte inferior en busca de un camino para continuar. Aún seguía silbando. Su silbido resonó inquietante, acompañado del eco dentro del espacio rodeado de estalactitas. «Venga, Sakekibare, regresemos». Cuando Sugiyame se dirigió a su compañero, que se mantenía mirando hacia abajo diligentemente con la espalda encorvada, este por fin dejó de silbar. «Ven aquí, hay un hoyo». Sakekibare, haciendo oídos sordos a las palabras de Sugiyame, estaba de pie, triunfante. No tenía intención de regresar en absoluto. Al oír la palabra hoyo, el corazón de Sugiyame se agitó. Entre los compañeros del club de espeleología Pilot, Sugiyame era considerado el mejor en la técnica de desplazarse por los hoyos. Su nivel no tenía ni punto de comparación con el de Sakekibare. Voy a ver cómo es. Sugiyame, sin pensarlo mucho, se acercó a la luz de Sakekibare. Después de haber examinado rápidamente el interior de esa cueva en forma de campana,
parecía que no había otro camino que les permitiera adentrarse. Las estalactitas de las paredes colgaban como cortinas y algunas de sus puntas se fusionaban con las estalagmitas que se levantaban del suelo. Probablemente existiera otro paso en algún rincón del borde de la cueva, pero seguro que los escombros tras el derrumbe lo habrían cerrado. Sugiyame se acercó al borde del hoyo donde Sakekibare había estado esperando con impaciencia y miró hacia abajo. No era vertical, sino que estaba ligeramente inclinado y terminaba con una suave curva en la parte más honda. No era muy profundo y se podría bajar perfectamente sin necesidad de una cuerda o de una escalera de cuerda. Un escalofrío recorrió la espalda de Sugiyame. No sabía definir si era un temblor de emoción. La sensación era como el flujo de sangre causado por el placer más que por un escalofrío. Con una sonrisa burlona en los labios, Sakekibare murmuró, como si leyera la mente de Sugiyame. «Venga, ¿quieres que bajemos?» Sugiyame se volvió y comprobó de nuevo el camino que habían seguido para llegar allí. De esta manera trató de convencerse varias veces de que ese sería absolutamente el último paso que habrían de dar y que al llegar al fondo del hoyo, tendrían que regresar pasara lo que pasara. Sugiyame entró en el haz de luz de la linterna que sostenía Sakekibare y comenzó el descenso, presionando la espalda contra la pared inclinada. Cuando llegó casi a la mitad del hoyo, Sakekibare preguntó: «¿Qué panorama se ve allí abajo?». Sin responder, Sugiyame se detuvo por completo y aguzó el oído. Pudo escuchar un débil goteo de agua que provenía de algún lugar. Entonces, recordó haber oído un sonido similar en la entrada exterior. «Oigo un sonido de agua». Acto seguido, Sakekibare se dispuso a introducir su enorme cuerpo en el hoyo diciendo: «Yo también bajo». Impaciente, comenzó a seguir a Sugiyame. Al salir del túnel curvado del fondo, ante ellos se abrió otro espacio llano, con una forma de campana similar al anterior pero mucho más reducido. Una fina capa de agua cubría la lisa superficie de las paredes, estaba tan adherida que había que palparla para apreciar su presencia. El agua resumaba por las grietas del techo, bajaba en silencio a lo largo de las paredes y desaparecía en la parte inferior sin formar charcos en el suelo. Sugiyame la iluminó con la linterna y se quedó fascinado por su belleza. Cuando pensó que él era el primero en la historia de la humanidad en disfrutar de ese espectáculo, sintió que una intensa alegría estallaba en su interior. Aquel era un momento quizás irrepetible en la vida de uno. Y el poder de ese intenso momento le hizo olvidar la promesa que se había hecho a sí mismo antes de entrar en el hoyo. El agua desaparecía sin formar charcos porque probablemente, más abajo, había otra cavidad de tamaño considerable. Sugiyame y Sakekibare comenzaron a buscar el acceso para llegar al siguiente espacio. Sugiyame había perdido por completo el control y estaba totalmente absorto en lo que estaba haciendo, como si se viera atraído por un cebo irresistible que lo arrastraba a lo más hondo de las entrañas de la tierra. En un punto determinado, Sugiyame sintió una ligera corriente de aire tibio que ascendía suavemente. Llamó a Sakekibare para pedirle opinión. Este se quedó pensativo mientras fruncía el ceño. Sin duda, él también sentía la corriente de aire, pero no se veía ningún hoyo que pudiera ser la fuente del aire a su alrededor. ¿De dónde vendrá? Tiene que haber un agujero por el que penetra el aire en alguna parte. Mientras sentía la leve brisa en la piel, Sugiyame dio unos pasos despacio y se detuvo sobre el suelo hundido lleno de escombros. A sus pies rodaban piedras de diversos tamaños, grandes y pequeñas. A la luz de la linterna, observó de nuevo las características del suelo. La pequeña cavidad tenía una forma de embudo parecida a los hoyos que excava la larva de la hormiga león. Sugiyame pensó que podría tratarse de una dolina sellada tras el derrumbe. De ser así, tenía que haber un hoyo, el conducto del aire, bajo los escombros. Se pusieron a apartar las piedras rápidamente. Pronto apareció una roca grande, debajo de la cual había un resquicio por el que el aire ascendía con más fuerza. No cabía duda de que la roca estaba taponando la boca del hoyo.
Juntos, Sugiyame y Sakekibare intentaron empujar la roca a un lado. Esta se inclinó dejando ver la mitad del hoyo cilíndrico. Cuando la soltaban, la roca volvía a su lugar por su propio peso. Redoblaron los esfuerzos y cuando consiguieron poner completamente de lado la base de la roca, insertaron unas piedras entre los bordes de la roca y el suelo para mantenerla en esa posición. De esta manera, la entrada del hoyo quedó por completo al descubierto. Cada vez que se movían, las piedras a sus pies se caían rodando al interior del hoyo y retumbaban con un ruido similar al de un trueno al rebotar en las estalactitas. Esperaron hasta que las piedras dejaron de caer y su rumor se silenció. No querían correr el riesgo de ser golpeados en la cabeza durante el descenso por la concavidad. Sugiyame ya se había convencido de no regresar hasta contemplar el final de la depresión con sus propios ojos. Enrolló una cuerda en una roca y la ató, arrojando el otro extremo hacia el fondo del hoyo. Aunque era posible bajar perfectamente sin ayuda de la cuerda, procuró asegurarse para garantizar el retorno. «Quédate aquí», ordenó Sugiyame a su amigo en tono suave pero decidido. Ambos tenían la misma edad, pero Sakekibare llevaba más años en las actividades del club de espeleología Pilot. A la orden de Sugiyame, que era el miembro más nuevo, Sakekibare asintió de mala gana. A pesar de tener menos años de experiencia dentro del club, Sugiyame lo superaba en mucho en cuanto a técnica espeleológica. Como el suelo era movedizo, uno de ellos tenía que permanecer en la entrada para asegurar la cuerda. Sakekibare era el más adecuado para ocuparse de esa cuestión. Cuando Sugiyame metió el cuerpo enteramente dentro del hoyo, un nuevo e inquietante presentimiento se apoderó de él. Se preguntó cuál era la causa y se dio cuenta enseguida de que Sakekibare estaba silbando su melodía desafinada mientras miraba hacia abajo. Aquella actitud demasiado relajada hizo que Sugiyame abrigara un mal presentimiento. Sugiyame colocó un pie sobre un saliente de la pared y adoptó la posición de reposo. Luego, analizó sus sensaciones. Estaba seguro de que esa cueva de piedra caliza no había sido explorada por ser humano alguno. Sin embargo, de repente, pensó que quizá en un pasado lejano alguien como él había bajado por ese hoyo. Sin duda, algo que había visto inconscientemente le había provocado esa sensación. Acercó la lámpara del casco a una estalactita. Al observarla minuciosamente, un dibujo extraño emergió de la pared. Era una mancha de barro de tono gris oscuro, distinto al de la superficie ocre de la cueva. Alargó la mano y la tocó. Ese dibujo era claramente diferente del resto. Se preguntó si alguien lo había trazado a propósito, pero no, sería más razonable pensar que alguien había pasado por allí igual que Sugiyame y el barro que tenía pegado en su espalda había dejado esa huella en la pared de piedra caliza. Sugiyame se desanimó rápidamente. La idea de haber puesto el pie en una cueva virgen lo había impulsado a lanzarse a la aventura imprudentemente. Había una gran diferencia entre ser los primeros o los segundos. Pensando que era tiempo de regresar, gritó el nombre de Sakekibare, pero fue atacado por una lluvia de pequeñas piedras sobre su rostro y tuvo que sujetar el casco con las manos para protegerse. Esperó hasta que se hubo detenido la lluvia, alzó la mirada y vio que el mono azul de Sakekibare se movía a punto de tapar la entrada. «Oye, Sakekibare», gritó aún más fuerte, «espera, que bajo yo también». Al parecer, incapaz de resistirse, Sakekibare estaba tratando meter su cuerpo descomunal por aquel hoyo estrecho. «No, sal de aquí». Apenas pudieron discutir unos segundos. Tan pronto como cayó otro chaparrón de piedras menudas, se produjo un retumbo sordo, y a continuación un grito breve y el desagradable sonido de unos huesos rompiéndose. Las piedras dejaron de caer. Los miembros inferiores del cuerpo de Sakekibare estaban bloqueando la entrada. Sugiyame no podía valorar la gravedad de la situación. «¿Qué ha pasado?», preguntó, pero intuyendo lo anómalo de la situación, su voz sonó temblorosa. Sakekibare no respondió, simplemente emitió un gemido.
Sugiyame subió hasta que los pies de su amigo le tocaron la cabeza y apuntó con la luz de la linterna al espacio entre la pared y el cuerpo de Sakekibare, colgado lánguidamente. Con espanto vio que la entrada del hoyo estaba bloqueada de nuevo por la roca que habían puesto a un lado. ¡Qué desastre! Sugiyame se quedó sin aliento. Sintió que la sangre se le retiraba de la cabeza de inmediato, pero aguantó a duras penas para no marearse. Se arrepintió de no haber asegurado la roca más firmemente. A cada lluvia de piedras, la roca se había ido inclinando por su propio peso y había recuperado su posición inicial hasta terminar aplastando la cabeza de Sakekibare, que se encontraba justo debajo. Un castigo demasiado implacable para un hombre cuyo único error había sido el de abandonar su puesto. Con todo, apenas pudo contener las ganas de gritarle: «Sakekibare, eres un imbécil». Sugiyame desvió la luz de la linterna. En su reflejo, el mentón de Sakekibare se destacó más blanco que nunca. Su cuello estaba totalmente estirado. Su cabeza, de la parte superior a la nariz, había quedado atrapada entre el borde de la entrada y el de la roca. Incrédulo, Sugiyame se quedó observando ese insólito panorama durante un rato. Las piernas le temblaban y tuvo un ataque de náuseas. «¿Estás bien?», trató de preguntar, pero se había quedado ronco y no le salía la voz. La realidad era demasiado obvia. Resultaba totalmente inútil tratar de hablar con Sakekibare. A ambos lados de su cuello abultaban unas venas gruesas. Justo en el instante en que Sugiyame iba a tocar el pie de Sakekibare para comprobar si le quedaba algún signo de vida, sus piernas se arquearon hacia atrás y comenzaron a convulsionarse. Al ver esos movimientos tan antinaturales en la agonía de la muerte, Sugiyame fue asaltado por un escalofrío acompañado de arcadas. Sin lugar a dudas, la situación era desesperada. Era como si estuviera en un pozo de registro de alcantarillado y lo encerrasen bajo una tapa de 1 tonelada. Sugiyame, en ese momento, era una rata atrapada en una trampa. Los 2 días que habían transcurrido desde entonces le parecieron a Sugiyame una eternidad. Durante las primeras horas del enterramiento, había luchado en busca de una salida hasta perder la energía y el tiempo, pero ahora, pasadas 48 horas, permanecía acurrucado e inmóvil a la orilla del agua. Se había resignado a la idea de que solo le quedaban 2 opciones. La cuestión era decidir cuál. Se le había pasado por la cabeza la idea de levantar la roca que bloqueaba la entrada. Sin embargo, Sugiyame era consciente de que Sakekibare y él mismo habían conseguido moverla invirtiendo todas sus fuerzas. Ahora, solo y suspendido en aquel agujero sin tener siquiera un punto de apoyo, no tenía manera de levantarla. Además, el cuerpo inerte de Sakekibare ocupaba todo el espacio impidiéndole alcanzar la roca. Pero tampoco tenía el coraje de tirar hacia abajo del cadáver que se iba enfriando poco a poco. Sugiyame abandonó la idea de regresar por la abertura por la que había entrado y decidió avanzar en dirección opuesta para proceder al descenso. El interior de la cueva era tan intricado como un laberinto. Era poco probable poder encontrar alguna salida diferente. Sin embargo, fue a dar a otra cueva en forma de boniato con un perímetro de unos 10 metros y cuya mitad del suelo estaba hundido y cubierto de agua. Era un lago subterráneo. Todos los caminos terminaban en el lago. Buscó por todo alrededor, pero no encontró ningún paso que condujera a otra cueva y comprendió que estaba atrapado en una cavidad sin salida. En las últimas 10 horas no había encendido la luz del casco excepto para mirar el reloj. A pesar de que llevaba 2 luces en el casco, ya había sustituido la primera por la de repuesto. Ya no se podía permitir gastar la pila para nada. Eran las 5:30 de la tarde del martes. En circunstancias normales, Sugiyame se estaría preparando para salir de la oficina y regresar a casa. Procuraba cenar con su familia por lo menos 3 veces a la semana. Tan pronto como abría la puerta principal de su casa, su hijo Takehiko se acercaba corriendo a recibirlo. A Sugiyame le encantaba escuchar las palabras recién aprendidas de su hijo.
Al auparlo, Takehiko trataba de articular esas palabras para contarle lo que había ocurrido durante el día. Eran momentos que lo llenaban de paz. Su deseo de saborear ese placer se convertía en la energía para terminar rápidamente el trabajo y lo impulsaba directamente a casa. Sugiyame recordó que su mujer le había pedido que sacara la estufa de aceite. La estufa que tenían guardada en el fondo del armario pesaba tanto que su esposa no podía manejarla sola. La idea de que su mujer y su hijo, en esa época del año, a punto de llegar el frío, pudieran quedarse helados por no disponer de la estufa, que era el único aparato para calentar la casa, se convirtió en un motivo de gran preocupación para Sugiyame. Se arrepintió de no haberla sacado el domingo por la mañana antes de salir. Aunque el ambiente del interior de la cueva debía de mantenerse a la misma temperatura durante todo el año, hacía mucho frío. Suponía que habría unos 10 grados. Era absurdo que alguien en su situación se preocupara por los demás, pero Sugiyame no era consciente de ello. Sintió un intenso deseo de salir de allí, la necesidad de regresar junto a su familia a cualquier precio. Sopesó de nuevo todas las opciones. Sabía que las había repasado incontables veces, pero podía haber algo en lo que no había caído. Cuando salió de casa por la mañana hacía 2 días, solo le dijo a su mujer que iba a una breve excursión por las montañas, no que iba a explorar una cueva de piedra caliza. Sakakibare había ido a buscar a Sugiyame. Aparcaron el coche en la carretera junto al bosque en la falda del monte Siraiwa y tras caminar unos 5 o 6 kilómetros, descubrieron por casualidad la entrada de una cueva. Sugiyame se preguntó si Sakakibare le habría comentado a alguien a dónde iría, pero no era probable, ya que vivía solo. Originalmente, su objetivo principal era pasear por la montaña mientras buscaban cuevas nuevas, pero no habían planeado explorarlas. Se imaginó que su esposa, propensa a preocuparse, estaría más que agitada a esas horas. Seguramente había barajado la posibilidad de un accidente y había llamado ya a la policía. Sin embargo, ¿acaso contaban con medios para localizarlos? La única pista era el coche aparcado en la carretera del bosque, pero era muy poco probable que lo encontrasen. En el supuesto de que hubieran descubierto el coche, sería casi imposible que el equipo de rescate llegase hasta el fondo de esa parte de la cueva y dieran con él. La cueva no aparecía en los mapas, más aún, su existencia ni siquiera estaba registrada. Hay muy pocas posibilidades de que el equipo de rescate llegue hasta aquí. No me queda otro remedio que pensar así. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que valerme de mis propios recursos para salir yo solo. Era una conclusión inevitable. No tenía más que 2 opciones, esperar la llegada del equipo de rescate o pensar en un modo de salir por sus propios medios. La elección era prácticamente forzosa. Sin embargo, se iba dando cuenta de que cualquier intento de salir de allí requería verdaderamente un valor sobrehumano. Si no hubiese advertido la huella en la pared, una prueba de que alguien más había pasado por allí, quizá no se le habría ocurrido la manera de salir. Tras efectuar un examen más detenido, descubrió otras huellas además de las de la pared. Unas puntas de las estalactitas que colgaban como carámbanos estaban desportilladas de forma poco natural y había arañazos en la superficie de las rocas calizas. Se veían desperfectos similares en todas partes. Sin duda, el roce de cuerpos humanos había causado la rotura. En principio, Sugiyame pensó que tal vez una expedición de algún club de espeleología había dañado el interior. No obstante, nunca había oído nada sobre ese descubrimiento. Los clubes se mantenían en contacto con regularidad, por lo que una noticia de ese tipo se hubiera difundido rápidamente. Si no se trata de marcas humanas, habrá sido un animal. Puede que un animal grande se hubiera extraviado y hubiera alterado este lugar. Al llegar a esa conclusión, Sugiyame se dio una palmada en la rodilla. La entrada del hoyo estaba bloqueada por la roca, por lo que el animal habría entrado a través de otro conducto. Sí, pero ¿por dónde?
Simplemente se le había pasado por alto, seguro que tenía que haber un paso aún oculto. Con todo, por más que lo buscó, no pudo encontrar ni siquiera una pequeña grieta en la cueva. ¿Cómo se explicaba todo aquello entonces? Apagó la lámpara del casco y se sumergió en sus cavilaciones. Sumido en una total oscuridad, se centró en sus reflexiones. En la cueva no reinaba un silencio absoluto, sino que resonaba constantemente el goteo del agua. A pesar de la completa oscuridad, a Sugiyame le parecía ver las gotas que caían de las estalactitas de piedra caliza y golpeaban la superficie del lago subterráneo, agitándola. El sonido le llamó la atención, y la imagen del agua se agrandó en su mente. El agua. Sí, la clave está en el agua. Si en el fondo del lago hay una corriente que fluye al exterior. Abrió la mochila, quitó la tapa del objetivo de la cámara de fotos y la depositó en la superficie del agua. La tapa flotaba hacia la izquierda. Intentó lo mismo desde otro punto y observó el mismo resultado. Donde quiera que la pusiese, la tapa se movía hacia la izquierda. En el fondo del lago había una corriente de agua, además bastante rápida. Por fin, Sugiyame se dio cuenta de que lo que parecía un lago subterráneo era en realidad un río. A principios de noviembre, los tifones habían azotado 2 veces la región de Kanto. Las lluvias intensas habían provocado la subida del nivel del agua subterránea cubriendo el paso que conducía al exterior. Puesto que el agua fluía de derecha a izquierda, tenía que haber un túnel que expulsaba agua al exterior. Si la abertura no fuera amplia, no podría generarse una corriente tan rápida. Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que había un túnel subacuático. Pero, entonces, se preguntó cuál era el modo de llegar al exterior. Aún sabiendo que existía una salida, no se atrevía a dar el paso. A Sugiyame le faltaba valor para dar el primer paso de un camino que jamás podría desandar, un camino del que desconocía los riesgos que se le pudieran presentar. La alegría que sentiría al ver la luz del sol sería inconmensurable. Durante la caminata por la ladera, había visto el río que serpenteaba por la falda oriental de la montaña, el cual, sin que se diera cuenta, había desaparecido. Según la brújula, a su izquierda quedaba el este. Casi estaba seguro de que el agua subterránea desembocaba en el río por el lado oriental. Una vez dentro de la cueva, habían avanzado hacia el este, así que no había duda de que estaba considerablemente cerca de la desembocadura. Solo podía pensar en la intensidad de la luz solar que lo iluminaría cuando saliera al aire libre dejando atrás aquel espacio opresivo. Trató de autoconvencerse para reunir el coraje imaginando el placer de sentir su cuerpo bañado por el sol. Sin embargo, por más que deseaba salir, en su interior bullían el miedo y la rabia ante la idea de no alcanzar su objetivo apenas estuviera a su alcance. Se le daba muy bien el buceo libre. Podía percibir en la piel la corriente de agua en completa oscuridad y entrar en el túnel. El problema era que desconocía su longitud. Una vez entregado su cuerpo en favor de la corriente, ya no podría volver atrás de ninguna manera, aunque no encontrase la salida. Su vida terminaría si se quedaba sin aire en el camino. E incluso, en el caso de que llegara a una salida, si ésta no era lo suficientemente amplia para permitir el paso de un hombre, la lucha desesperada por sobrevivir ante la pequeña abertura supondría una auténtica tortura. La rabia, el despecho, la desesperación y la agonía física, todo lo que podía sufrir un hombre se concentraría en ese instante. Si permanecía allí sentado, podría evitarse semejante angustia. Esperar. Pero, ¿a qué demonios esperar? Recordó un accidente que había ocurrido hacía unos años. Un miembro de la expedición, tras perder la linterna, se extravió durante la exploración de una cueva de piedra caliza en Okinawa y fue rescatado ileso al cabo de 4 días. A pesar de que la cueva había sido localizada y todos los espeleólogos locales habían participado en la búsqueda, habían tardado 4 días para encontrar y salvar al hombre. Se preguntó con cuál de las opciones tendría mayor probabilidad de salvarse. La posibilidad de que un equipo de rescate llegase en unos días era casi nula.
Dirigirse a la desembocadura sería la mejor solución. La cuestión era si sería capaz de superar la angustia que le podría deparar esta opción. Habían pasado 2 días más, llevaba allí atrapado 4 días completos. Ya no podía permitirse el lujo de seguir indeciso. Era la última oportunidad de arriesgarse. Lo único que había comido durante esos 4 días era un paquete de galletas que siempre llevaba en la mochila. A pesar de que había perdido fuerza física, aún podía resistir la inmersión. Si dejase pasar otros 2 o 3 días más, se debilitaría rápidamente y no le quedaría más que la elección inevitable. Sería una muerte lenta y sin dolor, pero habría malogrado la oportunidad de sobrevivir. Sugiyame echó la vista atrás a su vida de 30 años y se preguntó si se había sentido feliz. Le hubiese gustado responder que su existencia había sido satisfactoria, pero estaba enfadado consigo mismo por la imprudencia que lo había conducido a esa situación. Todavía había un montón de cosas que quería hacer, numerosas aventuras que planeaba realizar con su hijo Takehiko cuando creciera. Había estado pensando en todo lo que le quería enseñar y quería explicarle todo lo que había experimentado en carne propia hasta entonces. Takehiko, por su parte, viviría mejor gracias a los conocimientos heredados de su padre, incorporando más información adquirida a través de sus propias experiencias que él transmitiría a su vez a la siguiente generación. Sugiyame consideró que en eso consistía el verdadero sentido de la vida humana. Estaba preocupado por su esposa y por el bebé que esperaba, pero trató de pensar en ello lo menos posible. Si comenzaba a inquietarse por los seguros, la hipoteca o por quien se haría cargo de sus padres ancianos, etc., no terminaría nunca. Únicamente quiso hacerle llegar su última voluntad a su hijo. A la luz de la linterna del casco cada vez más débil, le dio la vuelta al mapa y en un margen del dorso comenzó a escribir, concentrando sus energías en cada letra y cada frase como para convencerse a sí mismo. Cuando hubo terminado, hizo un pequeño rollo y lo introdujo en el tubito de un carrete. Precintó el tubito con cinta adhesiva, lo metió en una bolsa impermeable en que estaban marcados su nombre y dirección, y la selló para reforzarla. La puso en el agua para probar y comprobó que flotaba bastante bien y que resultaba perfectamente impermeable. Sugiyame sabía a lo que se enfrentaría si la desembocadura era demasiado estrecha para permitir el paso de un hombre. Si eso sucediera, pensaba arrojar la carta dirigida a su familia hacia la salida. Sabía que no llegaría al exterior si no la soltaba justo antes de la desembocadura. Incluso aunque se las apañara para empujarla al túnel, había riesgo de que se enganchara en alguna de las innumerables estalactitas que colgaban del techo y se quedara detenida para siempre. Después de haber escrito la carta a su familia, Sugiyame se dispuso finalmente a intentar salir. No tenía otra opción que creer en sus posibilidades de salir bien librado. Como estaba en buena forma, podía nadar 50 metros en apnea, incluso más con ayuda de la corriente. Para protegerse de los salientes de las estalactitas, bucearía con el casco puesto, vestido con el mono y calzado con las botas. Encendió la linterna y la colocó sobre una roca en la orilla para iluminar el lado izquierdo del lago. La luz era tan tenue y oscilante que se podría apagar en cualquier momento. Poco a poco se fue sumergiendo en el agua y, cuando su cuerpo se hubo adaptado a la baja temperatura, se hundió del todo. Nadó hacia la izquierda y, apoyando una mano en una roca, sacó la cabeza del agua para regular la respiración. La linterna sobre la roca estaba a punto de apagarse. Sugiyame repitió respiraciones cortas para llenarse los pulmones de aire. Guardaba el paquete de la carta entre la cadera y el cinturón para no perderlo. Palpó el cinturón y se aseguró de su presencia. En ese mismo instante, la luz se apagó. Asumiendo el apagón como la señal de la partida, Sugiyame comenzó a bucear siguiendo la pared de la roca. Al llegar a una profundidad de unos 2 metros, una corriente más fuerte se lanzó contra su rostro y casi le arrancó el casco de la cabeza. Palpó para comprobar si había una entrada a un túnel. El agua alrededor fluía vigorosamente hacia el interior del túnel.
Su suposición era correcta. Con resolución, Sugiyama entregó su cuerpo a la corriente, verano de 1995. El grupo de 12 personas instaló el campamento base en la ladera poco empinada que se extendía frente a la entrada de la cueva. Eran los miembros del Club de Exploraciones de la Universidad S dirigidos por su líder, Takehiko Sugiyama. A pesar de que habían elegido un lugar sombreado para montar las tiendas de campaña, poco después de las 3 de la tarde, los intensos rayos de sol comenzaron a abrasar el campamento. Los rostros de los miembros que portaban los materiales del equipamiento estaban empapados en sudor. Tenían que subir los instrumentos de espeleología y de buceo desde los coches que habían aparcado a 2 kilómetros de allí, en un descampado al pie de la montaña. Requería un esfuerzo considerable. Cada uno de ellos se vio obligado a hacer 2 viajes cargando a la espalda los materiales y las pesadas bombonas de aire por la ladera. El canto de las cigarras era tan ruidoso como para no poder mantener una conversación. Los miembros del equipo, sin apenas intercambiar palabra, se dedicaban con diligencia a montar el campamento base y, de hecho, estaban completando la tarea con más rapidez de lo previsto. Takehiko sonrió satisfecho por la habilidad de sus compañeros, depositó el equipo en el suelo para descansar brevemente y estiró la espalda. Frente a él se abría la negra entrada de la cueva de piedra caliza. Era más amplia que hacía 20 años, cuando su padre la había descubierto. Sin embargo, la densidad de la oscuridad que se extendía hacia el interior continuaba inalterada. Ese era un lugar que tenía que visitar tarde o temprano. La cueva de piedra caliza descubierta por su padre había sido investigada posteriormente por una decena de equipos especializados en exploración y en esos días ya tenía un digno nombre, Caverna de Siraiwa. Hasta el año anterior, a iniciativa del ayuntamiento local, se había proyectado convertirla en reclamo turístico, sin embargo, se había renunciado prácticamente al proyecto debido no solo a la oposición del Grupo Local de Protección del Medio Ambiente, sino también al alto presupuesto necesario para la construcción de las infraestructuras. De modo que la cueva de piedra caliza se mantenía intacta. Estaba prohibido el acceso al público y únicamente se podía visitar como objeto de alguna investigación mediante una autorización previa otorgada por la Oficina Forestal del Distrito. La cueva se encontraba a 3 horas en coche desde la casa de Takehiko, a una distancia muy accesible. A él no le faltaban amigos expertos, por lo que podría haberse adentrado cuando él hubiera querido incluso en el lago subterráneo donde su padre había muerto. Takehiko había pospuesto la visita a propósito. Durante los últimos 10 años, no había pasado ni un solo día sin que se hubiera imaginado ese lago subterráneo, que incluso había aparecido en sus sueños. Las veces que se había despertado sobresaltado en medio de la noche jadeando por la opresión del agua y la oscuridad eran incontables. En estos días, no es que su vida se enfrentara a una situación particularmente difícil. Sin embargo, Takehiko consideró que había llegado el momento indicado. Al final de las vacaciones de verano, tendría que retirarse de las actividades del Club de Exploraciones para centrar toda su energía en su tesis y en buscar trabajo. Al año siguiente pasaría a formar parte de la sociedad adulta. Si no lo hacía en ese momento, sentía que ya no sería posible llevar a cabo su misión. Cuando el cuerpo de su padre fue recuperado del fondo del lago subterráneo, Takehiko acababa de cumplir 3 años, una edad demasiado tierna para poder entender el sentido de la muerte. El cuerpo compacto y musculoso que había abrazado todos los días se había esfumado de repente. Solo había sido consciente de eso. 6 meses después de la tragedia, un equipo local de espeleólogos había encontrado por casualidad el cuerpo de Sakekibare. Inmediatamente después, al rastrear el lago subterráneo, hallaron también el cuerpo del padre de Takehiko. De esta manera, el misterio de su desaparición se despejaba por fin. A pesar de haber retirado la roca, el cadáver descompuesto de Sakekibare había seguido suspendido como si se hubiera petrificado al hundirse su cráneo destrozado en la piedra caliza.
Los miembros del equipo se habían quedado horrorizados cuando la luz de la linterna hizo visible a sus ojos tan macabro hallazgo. La explicación que había proporcionado la policía a la madre de Takeko fue, muy probablemente su marido sufrió algún tipo de trastorno mental por haberse quedado atrapado mucho tiempo en la oscuridad. Su teoría era que él mismo había hundido su propio cuerpo en el agua como resultado del delirio. En realidad, a menudo ocurría en los accidentes marítimos que los desesperados náufragos, tras un largo tiempo a la deriva, terminaban suicidándose en el mar. Sin embargo, la madre no estuvo de acuerdo con esta hipótesis y la rebatió testarudamente aduciendo que su esposo no era un hombre que se dejase llevar por el pánico frente a una crisis. Como no había ningún otro indicio, no tenía sentido discrepar de la versión de la policía, no obstante, ella conocía a su marido mejor que nadie. A las 11 de la mañana siguiente, los preparativos para la inmersión en el lago subterráneo se completaron. Los primeros en sumergirse fueron Takeko y otros 5 compañeros, mientras los otros 6 permanecían de guardia para respaldarlos. Todos los miembros del equipo, con 2 chicas entre ellos, eran titulados en submarinismo y avesados en el mar. Sin embargo, en cuanto al buceo en cuevas, solo 3 de ellos tenían experiencia. Guiar a los otros 9 a un mundo misterioso aún desconocido era responsabilidad de Takeko como líder del club. Después de haber comprobado meticulosamente el equipamiento para asegurarse de que funcionaba a la perfección, los 6 miembros se alinearon en la orilla del lago subterráneo. Takeko recordó las precauciones que seguir. Procurad no mover las aletas demasiado. Si levantamos sedimentos, perderemos por completo la visibilidad. Eso sí, atención, si sentís pánico e intentáis salir rápidamente a la superficie, tenéis que mentalizaros de que no hay espacio para subir a flote. Jamás os dejéis llevar por el pánico, procurad mantener la calma en todo momento y haced frente a cualquier eventualidad con la mente serena, ¿os queda claro? Los demás asintieron en silencio y sujetaron en la boca la boquilla del tubo de buceo. Cada uno llevaba en la mano una potente linterna subacuática, además de la linterna del casco, y estaban atados con una cuerda a una distancia regular entre cada uno. Las bombonas de buceo no iban fijadas a la espalda, sino que estaban diseñadas para, en caso necesario, poder sujetarlas con los brazos bajo el abdomen con el fin de evitar estorbos cuando atravesaran un espacio estrecho. Las luces de más de 20 linternas se reflejaban en la superficie del lago alumbrando las paredes de la cueva y creaban un ambiente singular. Con esa luz deslumbrante y un completo equipamiento, si el padre de Takeko, que había desafiado con tan solo su cuerpo ese medio hostil, hubiera estado allí, habría sonreído ante ese despliegue excesivo. La larga temporada de lluvias había subido el nivel de las aguas subterráneas. En ese lago caudaloso, Takeko se sumergió despacio guiando a sus compañeros. Inmediatamente después encontró un túnel con la abertura ovalada de casi 1 metro de diámetro en la pared izquierda. Innumerables burbujas fluían hacia el interior de la abertura. Tenía que ser el túnel que conducía a la desembocadura. Con la intención de revivir la experiencia de su padre, Takeko contuvo la respiración y se dejó llevar por la corriente hacia la boca del túnel que evocaba las entrañas de un monstruo. Cuando iluminó hacia el frente, vio que las estalactitas que colgaban del techo estrechaban aún más el paso. La presión del agua empujaba sin cesar su cuerpo hacia adelante, pero si se hubiera dejado llevar por la corriente, pronto habría chocado contra las puntas. Se requería una gran destreza para evitar las puntas de las estalactitas que pendían sobre su cabeza y a su alrededor. Tenía que bracear sin parar, al tiempo que agitaba vigorosamente las aletas. Incluso con buena visibilidad, era extremadamente difícil avanzar sin toparse con ellas. Takeko cerró los ojos para experimentar lo que su padre había vivido, pero no pudo aguantar ni un segundo. En el instante en que lo cerró, su imaginación transformó las estalactitas en unos enormes instrumentos cortantes muy afilados, que se le venían a la mente con una fuerza extraña. Lo intentó una y otra vez, pero el instinto de peligro siempre lo obligaba a abrirlos de nuevo. No creía que su padre hubiera podido atravesar ileso ese túnel.
Seguro que había sufrido innumerables heridas en la cabeza y los brazos. Representarse la tenacidad con la que su padre había continuado avanzando en la más completa oscuridad, sangrando, conteniendo la respiración, lo emocionó tanto que consumió todo el oxígeno de sus pulmones. Cuando llegó al límite de contener la respiración, el túnel se ensanchó de repente en forma de embudo. Al alzar la mirada, vio que la superficie se ondulaba. Debía de quedar un espacio entre el techo y la superficie del agua. Takehiko subió una vez a la superficie y respiró a través de la boquilla, porque estaba seguro de que su padre también habría subido hasta allí y regulado la respiración. Se preguntó cómo podría describir el espectáculo impresionante que encontró ante él. Del techo ligeramente arqueado colgaban incontables estalactitas tubulares que acababan justo encima de su cabeza. Eran agudas como agujas afiladas y medían varios metros. No obstante, su padre, desafortunadamente, no había podido presenciar ese espectáculo. Más adelante, el túnel se estrechó de nuevo hasta alcanzar el tamaño anterior y el espacio de aire entre el techo y la superficie del agua desapareció. Takehiko decidió contener la respiración otra vez. El túnel de ese tramo estaba ligeramente inclinado. La corriente comenzó a fluir con mayor rapidez, pero no como para ponerse nervioso. Takehiko trataba a toda costa de ponerse en el lugar de su padre y casi se olvidaba de tomar las precauciones apropiadas. De repente, la corriente se aceleró y Takehiko se sobresaltó. Justo entonces se vio succionado por una cascada. Por suerte, era un desnivel de unos 3 metros, así que no dio más que 2 vueltas, pero perdió la linterna que sostenía en la mano por el impacto y se golpeó violentamente la espalda contra una roca. La corriente lo arrastró y su cuerpo se deslizó por un lateral. Estaba llegando al límite de sus pulmones. Justo cuando iba a respirar de nuevo, vio emerger a unos metros delante de él una línea vertical. Presionando la espalda contra la pared, Takehiko se acercó. Poco a poco se reveló lo que era, una grieta en la roca de unos 20 centímetros de ancho por la que el agua caía fuera. Esa era precisamente la desembocadura del río subterráneo. A través de una capa de agua llena de burbujas, pudo distinguir claramente cómo se colaba la débil luz del sol. Allí se producía el juego del agua que salía disparada y la luz que se filtraba. Aplastado contra la pared por la presión del agua en una superficie inclinada, metió una mano en el haz de luz. En ese intersticio, su padre había arrojado sus últimas palabras. Un año después de que la muerte de su padre hubiera sido reconocida, un tubito de carretes que contenía una fotocopia de un mapa llegó a la familia Sugiyame. En el dorso del mapa estaban escritas unas frases que revelaban las últimas acciones de su padre. Era la carta que probablemente había escrito justo antes de morir. Indudablemente, ese lago subterráneo estaba conectado con la bahía de Tokio a través del agua que desembocaba en un afluente, se reunía con el caudaloso río Tama y llegaba a la bahía. Aún así, sería una casualidad que una carta enviada de ese modo hubiera llegado a su destino a lo largo de esa línea de conexión. No había otra explicación, había sido un milagro. Y sin remedio, el sublime haz de luz que penetraba por la grieta contenía una fuerza tan intensa como para hacer creer a Takehiko en tal milagro. La familia encontró el tubito de carretes en el buzón, pero no figuraba el remitente, por lo que no llegaron a saber quién lo había depositado allí, ni quién lo había encontrado, ni dónde ni cuándo. Solo podían suponer que hubiera sido un residente de Okutama, la zona en que se hallaba la cueva, o que se hubiera enganchado en las redes de los pescadores que faenaban en la zona de la desembocadura del río Tama. En cualquier caso, la persona que lo había recogido, había extraído la carta del tubito, la había leído, había considerado que se trataba de un mensaje importante dirigido a la familia de Sugiyame, y había tenido la amabilidad de llevarlo a su destino. La carta decía lo siguiente: querido Takehiko, incluso cuando sabemos que no tenemos salida, hay veces en las que debemos seguir adelante apostando a la última esperanza. Cuida de tu madre y del niño que está a punto de venir al mundo, tu padre.
Cada letra y cada frase, escritas con cuidado y firmeza, eran, sin ninguna duda, de su padre. El contenido transmitía su mentalización para la muerte. Ya no había lugar a dudas de por qué el cuerpo de su padre había sido hallado cerca de la desembocadura del fondo del lago subterráneo. A pesar de intuir que probablemente no había salida, su padre había tratado de atravesar el túnel bajo el agua con el fin de encontrar una posible abertura al exterior y en el supuesto de no conseguir su objetivo, de intentar al menos transmitir a su hijo mediante la carta su gran fortaleza mental, sin resignarse hasta el último aliento. No se había dirigido a su esposa, sino a su hijo de 2 años y medio que aún no sabía leer. Había ansiado transmitirle a su primogénito su voluntad de que se hiciera fuerte. La fuerza que Takehiko había cobrado por esa carta era inestimable. La había leído repetidamente cada vez que se enfrentaba a una situación difícil. Siempre que necesitaba coraje, recordaba las palabras de su padre y las dificultades que él había tratado de superar. Había pasado tan solo 2 años y medio con su padre y apenas le quedaban recuerdos de ese tiempo. Sin embargo, la oscuridad a la que se había enfrentado su padre conteniendo la respiración persiguió a Takehiko incluso en sueños, hasta asfixiarlo, y al despertarse sobresaltado, se crecía de nuevo ante las dificultades. Desde que había recibido la carta, Takehiko ya no tenía miedo a nada. Takehiko introdujo el brazo por la grieta hasta el hombro y luego lo retiró despacio. Faltaba muy poco. Si la abertura hubiera sido 10 centímetros más ancha, el deseo de su padre se habría visto cumplido y habría salido a la brillante luz del sol. Para no olvidarlo jamás, Takehiko trató de grabar en su mente la escena que aparecía ante él mientras murmuraba dentro de su corazón: definitivamente, he recibido tu mensaje, padre.